Ok. Bueno, buenas tardes. Bienvenido a este webinar de Design Thinking que hacemos con Uniquemia en conjunto con el IESA. Un webinar pues que está dentro del marco digamos, de la preparación del diplomado de transformación digital que inicia pues en breve. Y bueno, la idea que hemos ido haciendo pues a través de esta serie de webinars es como ir dando pues una especie de abreboca y digamos pues información de todo lo que vamos a ver en el diplomado. Yo pues me voy a tomar un par de minutos para un poquito explicarles de qué va y bueno, el diplomado de transformación digital ya tenemos la segunda versión pues y básicamente es para conocer y comprender el fenómeno digital, diseñar e implantar nuevos modelos digitales en la organización. Y ahorita les voy a hablar un poquito de los atributos. El diplomado arranca el lunes 16 de septiembre, son 12 semanas en formato online. Tenemos pues para los participantes en este webinar a nivel individual pues hasta un 40% de beca y precios especiales para grupos de empresas, por supuesto, cuando son más de 2 personas, ¿no? Bueno, cualquier información, pues a través de la página web o a través de Info Uniquemia, o me pueden escribir a mí directamente, que además de ser el gerente regional de Uniquemia para Centroamérica y el Caribe, soy el director académico del diplomado. Entonces, un poco, pues, para avanzar, pues, el diplomado básicamente tiene, digamos, 4 objetivos principales y es aprender, pues, cómo los entornos digitales están afectando el día a día de nuestras organizaciones. La necesidad de involucrar todas las áreas. Uno de los grandes errores que vemos es que se somete, pues, se habla muy poco en las diferentes áreas de transformación digital, nada más el área de tecnología y quizás el área de la alta gerencia. Cómo desarrollar una estrategia digital y viendo las mejores prácticas, eso es un diferenciador importante, sobre todo las mejores prácticas en la región. Y otro, pues un factor diferenciador importante para el diplomado que nosotros tenemos es que hay un proyecto final con un tutor que es un profesor del programa. Y otra de las cosas importantes es que el programa, pues, el proyecto pudiera ser real de algo que esté haciendo la empresa donde están trabajando cada uno de ustedes. Nosotros definimos el diplomado, digamos, con 6 pilares estratégicos. Básicamente, contamos con un grupo de más de 100 expertos internacionales, el formato 100% online, lo que les comenté antes, que está adaptado totalmente a la región. Una certificación de escuela acreditada como es el IESA, que forma parte, pues tiene la triple corona y forma parte de la top 10 de América Economía y además, pues, Uniquemia, sus certificados están aprobados por el gobierno de España. Práctico, flexible y participativo, por supuesto, al ser online, pues muchas cosas pueden hacerse pues al tiempo que ustedes pues les indique y lo importante del proyecto final, pues que es con tutora individual, ¿ok? 100% aplicación a un proyecto de la empresa del participante y está basado en una hoja de ruta que desarrolló uno de nuestros expertos en Uniquemia y el IES. Bueno, los expertos ya les comenté, para no quitarles más tiempo, pues como digamos, son más de 100, pues tenemos más de 100 expertos en todas las áreas. Y un poco rápidamente, pues el contenido del diplomado, digamos que es muy sencillo, tenemos una parte de entorno, una parte de estrategia y un ciclo de conferencia, y el ciclo de conferencia lo hemos incorporado porque pensamos que ver la realidad de la transformación digital en las diferentes empresas es clave. Como les comenté antes, pues el proyecto final con un tutor y definitivamente es lo que, pues hicimos un webinar sobre la hoja de ruta, que ya les muestro cuál es la hoja de ruta. Esta es la hoja que nosotros utilizamos, pues, de transformación digital, y hicimos el webinar anterior, estaba relacionado con la hoja de ruta para la transformación digital y fue increíble porque no fue una persona, pues trajimos a uno de los participantes del diplomado anterior y no fue una persona pues de empresa, pues era una persona que tenía su emprendimiento y pudo de alguna manera pues hacer digamos el camino de toda la hoja de ruta de transformación digital. Entonces, bueno, como les comenté, pues un poco lo que quería abrir, pues la presentación, porque una de ellas, pues parte del diplomado, pues de alguna forma hablamos de todas estas tecnologías y todas estas, digamos, herramientas que se están utilizando. Y bueno, pues ya sin más, ahora sí le doy el espacio a Patricia Casanova
para que arranque con el webinar que tenemos pautado para el día de hoy. Dejo de compartir. Patricia, adelante, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Néstor, como siempre, por tu apoyo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Ya estás compartiendo. Ok, ya está. Ok, ponlo en modo presentación, perfecto. Sí. Chévere. Adelante, pues. Okay. Buenas tardes, como les decía, gracias a todos por compartir, por estar a tiempo además y compartir un rato esta tarde con nosotros. Como Néstor mencionó, mi nombre es Patricia Casanova. Me presento rapidísimo para no quitarle mucho tiempo a la presentación. Soy arquitecto de formación, quizás por eso es parte de mi pasión por el tema de Design Thinking. Y también tengo una maestría en mercadeo y de IESA, también en Venezuela, y una maestría en mercadeo digital e e-commerce de la Universidad de Barcelona. Me he desarrollado en el mundo académico desde hace aproximadamente 20 años en el área de mercadeo, negociación, servicio al cliente y recientemente desde el área, por supuesto, de Design Thinking. Y mi actividad, digamos, académica siempre la he combinado un poco con la actividad profesional más en el mundo corporativo. Es un poco para que me vayan conociendo antes de entrar en la presentación como tal. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo la tarde o esta hora que tenemos ahora, en el día de hoy? Vamos a hablar un poquito sobre el origen de lo que es Design Thinking. Vamos a profundizar sobre lo que es la metodología. Vamos a hablar sobre los retos para la implementación dentro de las organizaciones. Y luego vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir anotando sus preguntas en el chat si tienen alguna y luego al final simplemente regresamos y las vamos contestando. Entonces, ¿de dónde viene Design Thinking? Design Thinking es una propuesta de una metodología que sistematiza el proceso de diseño y nace a partir de una empresa que se llama Ideos, que se forma en el año 1991 con la fusión de dos empresas, una de David Kelley Design y otra de Billy Gotthreich, una es ID2 y la otra es David Kelley Design, donde la primera básicamente fue responsable de diseñar el mouse para Apple y la segunda en el mismo año, en 1982, diseña la primera versión de la laptop. Ellos se juntan junto con Mike Nutham y crean esta empresa que se convierte en una empresa líder en el tema de diseño y especialmente en el tema de Design Thinking, básicamente por cómo logran sistematizar el proceso de diseño. Adicionalmente, David Kelley es profesor y fundador de la Escuela de Diseño de Stanford. Ese hecho le ha permitido a la metodología contar con el respaldo de la Universidad de Stanford y ha permitido la popularización y la masificación del programa o de la metodología. Entonces, ¿qué es Design Thinking? Design Thinking básicamente es, como les digo, una metodología orientada a solucionar problemas complejos de manera creativa, pero sobre todo, y la gran diferencia aquí está que está centrada en entender las necesidades, motivaciones y deseos de los usuarios. Parece que eso es normal, que nosotros todos deberíamos hacerlo, pero no siempre lo hacemos y no lo hacemos desde la vida real de las empresas. O a veces la metodología que utilizamos para entender a esos usuarios, a esos clientes, no necesariamente es la más apropiada. Entonces, Design Thinking lo que hace es esa propuesta que permite básicamente acelerar los procesos de innovación, acelerar los procesos de creación, disminuyendo los riesgos e incrementando las posibilidades de éxito. Y todo porque logra entender básicamente al cliente. Y ahí es donde está su gran potencial. Entonces, hoy la verdad es que todos hablamos de innovación, todas las empresas hablan de innovación. Sin embargo, no todos estamos haciendo innovación. Para todas las empresas no es fácil incorporar procesos como Design Thinking u otros procesos de innovación para mantenerse a la vanguardia de
mantenerse a la vanguardia y mantener el liderazgo en sus regiones y en sus países. En el año pasado, hace 2 años, les comparto este ejemplo que desarrolló IDEOS. IDEOS trabajó con una startup para hacer lo que ellos llaman el redimensionamiento de la redefinición del mundo de las farmacias. Se encontraron que había un problema gravísimo donde había incumplimiento por parte de, por ejemplo, pacientes para tomarse sus medicamentos, y diseñaron un sistema que se llama PillPack, que no es más que una farmacia en línea, donde le entregan a sus pacientes todos los medicamentos en unos sobrecitos que permiten garantizar el consumo de todas las pastillas que cada uno de los pacientes necesita en el momento adecuado. Esta startup que trabajó con IDEOS fue comprada el año pasado por la gente de Amazon por $1 billón, para que vean un poco el alcance que tiene la metodología de Design Thinking y de todo lo que ha hecho y por lo que ha contribuido IDEOS en este tema. Entrando en el tema específico ya de Design Thinking, Design Thinking comprende, vamos a decir, 2 cosas. Uno, vamos a hablar de los momentos de Design Thinking. Y ahí vamos a hablar básicamente de 3 momentos. Un momento que es el momento de inspiración, otro que es el momento de ideación y otro que es el momento de implementación. Estos momentos realmente son momentos que no están tan separados, de hecho se solapan en la vida real o en la práctica. Cuando uno entra a trabajar con la metodología, estos momentos se van solapando. Pero sí, arrancamos desde una inspiración, y la inspiración básicamente lo que consiste es en descubrir las necesidades y motivaciones y esos deseos de los usuarios. Ya vamos a ver ya cómo desde el lado metodológico. Pero desde el lado del momento, el momento de inspiración es muy importante. En la práctica, si yo llevo esto a mi práctica en mi empresa, ¿cómo lo hago? Arranco con un brief donde describe cuál es el reto de innovación, o lo podríamos llamar problema, o lo podríamos llamar, como nos gusta mucho también verlo, como oportunidad. Entonces, ese es el punto 1. Arrancamos el brief básicamente nos enmarca y nos dice qué hay. Y a partir de ahí, eso sirve también, se establecen las reglas del juego. Los proyectos de Design Thinking se manejan como proyectos, es decir, no es que yo digo, bueno, voy a empezar este proceso de diseño y no sé cuánto va a durar. No, lo manejo como un proyecto. Entonces en el brief establezco las reglas del juego, establezco cuánto dura, cuáles son los recursos, las limitaciones de recursos que tengo en términos de tiempo, presupuesto, etc. Y sobre todo es un elemento motivacional para el equipo que va a estar trabajando con el proyecto del reto específico de diseño. Una vez que concluye la fase de inspiración, debemos salir con eso con un entregable, es decir, algo que nos sirva para seguir avanzando. Ese entregable es un insight, o son los insights, es decir, nos dice todo lo que esos usuarios quieren, desean, sienten, piensan. Y no solamente desde lo que nos dicen, sino que desde lo que nosotros descubrimos de la metodología de investigación. Una vez que pasamos la etapa o el momento de inspiración, entramos a lo que llamamos la fase de ideación. El insumo de la fase de ideación es todos los insights del consumidor, y es la clave. Y aquí es muy importante porque si un buen proceso de descubrir cuáles son esos insights de los consumidores me genera insights poderosos. Si esos insights no son poderosos, el proceso de ideación puede desviarse un poco. Aquí viene, en este momento, es el momento en que nosotros hablamos de que se generan todas las ideas. O sea, buscamos generar la mayor cantidad de ideas posible. Para finalizar con básicamente un prototipo. Ese prototipo lo vamos a trabajar y lo vamos a ver ahorita específicamente en la metodología. Cuando salimos de la fase de ideación, entramos en lo que llamamos el momento de implementación. Agarramos el prototipo, validamos el prototipo, corregimos cosas, diseñamos, definimos el producto final, realizamos un plan de acción,
porque eso hay que llevarlo, hay que concretarlo en acciones específicas para poder lanzar el producto al mercado, o el servicio, o la experiencia. Se diseñan productos, se diseñan servicios, o se diseñan experiencias. Y ahí tenemos entonces las soluciones innovadoras. ¿Cómo básicamente estamos haciendo eso? Esto lo hacemos a través de ¿cómo respondemos a esos momentos de diseño? De esos momentos del design thinking. Lo hacemos a través de una metodología, que es la metodología que propone la empresa IDEO. La metodología de design thinking, como les decía, también la pueden conseguir o pueden oír a gente hablar de la metodología de innovación centrada en las personas. Se basa en una serie de pasos que aquí se los defino rápidamente y luego vamos a entrar a profundizar en ellos. El primero es empatizar. Luego viene definir. Este no es un proceso que es lineal, así que podemos siempre, el centro, digamos, es empatizar. Luego viene definir. Si tenemos algunas dudas, podemos regresar a entender qué pasó en el proceso de que se dio el proceso de empatía. Luego venimos al proceso de ideación, siempre basado en lo que se definió, y es un proceso que es un proceso riguroso. Es divertido, pero porque es divertido no quiere decir que no sea riguroso. Luego pasamos a la fase de prototipeo, de prototipar, y por último a la fase de testear. Siempre, y por eso el círculo de empatizar tiene todos los colores de la rueda, siempre todo termina en validar lo que estamos haciendo con nuestros consumidores, que es parte de lo que encontramos en el primer paso. Entonces, entrando al primer paso ya de empatizar y profundizar un poco, ¿qué es esto? Esto no es más que hacer investigación de mercado, pero con una visión distinta, con una visión no tradicional de las investigaciones. La metodología propone, y desde la práctica encontramos experiencias muy interesantes cuando utilizamos metodologías de observación. ¿Qué hacemos? Elaboramos una guía donde decimos qué queremos ver basado en cuál fue el reto de innovación que nos plantearon en el brief. Y entonces empezamos a ver cosas y empezamos a documentar esas cosas, no solamente verlas, sino también a documentarlas. Y lo documentamos desde el punto de vista de tomar notas, de hacer dibujos, de tomar fotografías y de tomar videos si es posible. Porque esto es súper importante, la documentación de lo que hagamos en cualquiera de las metodologías. Porque esos hallazgos luego los vamos a compartir y es lo que nos dan, digamos, es el insight, es el abreboca a lo que va a venir en temas de tanto la definición del problema como de lo que es las soluciones. Entonces, lo que hacemos es vamos y vemos a los usuarios en su día a día, en qué están haciendo, en lo que queremos conocer. Por ejemplo, hace unos años estaba trabajando con un grupo de estudiantes y se había hecho un lanzamiento de una campaña para que la gente se lavara las manos en los sitios públicos, particularmente en hospitales. Veíamos que no estaban dando resultados las campañas y entonces hicimos una investigación donde fuimos y le preguntamos a la gente antes en las salas de espera, ¿usted se lava las manos? Y la gente nos decía, sí, claro, cada vez que voy al baño me lavo las manos. Luego, ¿qué hicimos? Entramos a los baños como un poco de incógnitos y nos dimos cuenta que la mayoría de la gente que decía que se lavaba las manos, en la práctica no lo hacía. Les comparto esta experiencia para decirles que a veces uno como usuario dice cosas que no siempre hace. Entonces, por eso la importancia de observarlos y documentar esa observación en su vida real. Lo otro que utilizamos, la otra metodología que utilizamos para descubrir lo que los
las personas quieren, es la entrevista más como una conversación que como una entrevista o como una encuesta. Entonces, llevamos una guía semiestructurada porque es muy importante saber cómo dirigir la entrevista, pero básicamente es una conversación. Y la última o otra de las cosas que podemos utilizar, dependiendo del tipo de usuario que con el que estamos trabajando, es asumir el rol de ese usuario por un día. Por ejemplo, estoy trabajando con servicio al cliente en un restaurante. Entonces, por un día puedo ser mesero para ver a qué se enfrenta el mesero y cómo puedo optimizar la experiencia del cliente a partir de los resultados que me da el asumir el rol del mesero por un día. Todo esto son metodologías de investigación, como les decía, con su rigurosidad. Una vez que hacemos eso, nos regresamos, digamos, a nuestro lugar de trabajo y entonces organizamos las ideas. Organizamos qué encontramos y presentamos los hallazgos al resto de los equipos. Uno generalmente se puede dividir en 2 o 3 equipos, entonces eso es lo que permite tener visiones distintas, que es muy importante en el tema de Design Thinking. A partir de encontrar los hallazgos, se construye lo que llamamos un mapa de empatía. El mapa de empatía es, imagínense, una hoja en 4, en una parte ponemos dice, en la parte de abajo ponemos hace, en la arriba ponemos piensa y abajo siente. Y plasmamos en palabras o en dibujos sencillos todo lo que encontramos. Eso es lo que nos permite tener es una visión rapidísima a la hora de estar validando cuál es la definición del problema o cuáles son las ideas o cuáles son los testeos del prototipo, qué está diciendo mi usuario y si vamos por buen camino. Fíjense, en el caso de definir el problema de la empresa, de la startup esta que les comenté anteriormente, una de las cosas que ellos se dieron cuenta es que era súper frustrante para los pacientes la cantidad de medicinas que tenían que tomar, las largas filas que tenían que hacer en las farmacias, que además las visitas a las farmacias eran recurrentes porque las fechas de vencimiento de los medicamentos eran distintos y que les costaba mucho dividir sus pastillas como debían hacerlo. Y a partir de esa información y a partir de entender las frustraciones que tenía el paciente, entonces es que diseñan esta farmacia virtual, que básicamente lo que hace entregarles a ustedes es sus sobrecitos con todas las pastillas que quieren, que les prescribe el médico. Y de hecho el médico manda la prescripción directamente a la farmacia. Y entonces, si es vitamina, si es calcio, si es medicamentos con prescripción médica, todo viene en un solo sobrecito que además me indica el día y la hora que me lo tengo que tomar para evitar precisamente el tema del olvido. Avanzando un poco entonces ahora sobre el segundo paso, que es el tema de definir. Definir se refiere a cómo enmarcamos y reenmarcamos el problema. Al inicio teníamos un problema que se ve desde una visión un poco más amplia, pero luego, a medida que investigamos al consumidor, ese problema puede necesitar, o esa oportunidad, o ese reto de innovación puede necesitar reenmarcarse. Entonces, ¿qué hacemos? Hay bajo una técnica que es decir, ok, mi usuario, incluso le podemos dar un nombre, tiene la necesidad de tomarse, por ejemplo, en este caso, las pastillas todos los días, siempre a la misma hora, todos los medicamentos sin que se le olvide ninguno, y identificando los insights, pero no lo hace porque hay largas filas, porque le cuesta. Entonces, con eso vamos construyendo y definiendo el problema. El objetivo es, como lo plantea David Larenby, entender el punto de vista de ese usuario, quién dice qué hay de nuevo y a quién le importa.
Y para explicar esto un poquito desde un punto de vista mucho más de ejemplo, sobre todo desde la metodología, les comparto el ejemplo de Jerry el oso. Jerry el oso es producto de un trabajo de design thinking de una empresa. Y básicamente ellos lo que se encontraron era que tenían niños con diabetes, con la enfermedad, que es una enfermedad crónica, y siempre el problema se había atacado desde cómo el niño debía tomarse sus medicamentos. Cuando hicieron todo el proceso inicial y definieron el problema, reenmarcaron el problema diciendo, no solamente él tiene que aprender, sino que la gente que convive con el niño también tiene que aprender, porque es un problema que involucra a todos, porque él está en una edad muy temprana. Entonces, Jerry el oso lo que hace es que le permite al niño aprender bajo una serie de juegos sobre la diabetes, le permite darle comida, o sea, el niño alimenta a Jerry y ve cómo le sube su nivel de glucosa y cómo no puede procesar ciertos carbohidratos, le puede inyectar insulina y mide como sus niveles de azúcar en sangre. Esto ha hecho que la enfermedad sea mucho más amigable, no solamente llevarla al niño, sino también a las personas que conviven con los niños que padecen la enfermedad. Luego entramos a la fase de ideación, que es donde a veces pensamos que está todo el proceso, pero realmente si la primera fase, de descubrir las necesidades de las personas, proceso que estuvo bien hecho, las ideas van a fluir naturalmente y van a fluir con mucha agilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es hacer un brainstorming, pero el brainstorming es un brainstorming bien estructurado. Generamos ideas, se utiliza y por eso muchas veces la metodología de Design Thinking se asocia solamente a la utilización de post-its. Se utilizan los post-its para plasmar frases, para plasmar insights, para plasmar información. Entonces se hace un brainstorm donde se coloca cuál es la idea las distintas ideas que tienen las distintas personas que conforman el equipo. Una regla importantísima sobre el proceso de brainstorming es que se hace escucha activa, es decir, oímos lo que la gente está diciendo. Lo oímos sin prejuicios y sin hacer juicios. Y en esta fase lo que fomentamos es la mayor cantidad de ideas posible. Luego, a través de metodología que llamamos de ordenación de tarjetas, vamos a ir decantando esas ideas y quedándonos con solo algunas para poder ir avanzando en la propuesta. En la práctica, entonces, ¿cómo funciona? Yo salgo, consigo toda esa información y construyo mi muro de información. Mi muro donde presento y donde van a empezar a surgir las ideas. Tengo todo lo que me dicen cómo utilizan en este caso las bicicletas, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son los porcentajes que pueden haber de accidente, dónde hay mayores horas de posibles accidentes, cuál es la importancia de la seguridad para el ciclista. Y plasmo eso en una pared. La idea siempre de Design Thinking es, con el centro en el usuario, poder visualizar de manera rápida la información para que no se me pierda de vista. Una vez que tengo esto y genero mis ideas, lo que hago es, en ese proceso de ordenar las tarjetas, lo que hago es ordenarlas según categorías. O sea, si vamos a decir, una idea hace más énfasis en el tema de seguridad, y seguridad desde la visión amplia del proceso o desde la visión amplia del ciclista, no solamente desde su seguridad personal, sino de la seguridad, por ejemplo, de la bicicleta, dónde la coloca para que no se caiga, para que no se la roben, etc. Las voy categorizando para luego a partir de ahí ir generando otra vez en conjunto con el resto del equipo ideas más afinadas, las voy decantando. Una cosa súper importante en esto es que esto requiere equipo de trabajos multidisciplinarios. O sea, una de las cosas más importantes en este proceso de ideación es que
en la medida que tenemos equipos que tienen distintas experiencias, distintos backgrounds, distintos procesos de pensamiento. Por ejemplo, hay gente que es más analítica, que tiene un pensamiento mucho más analítica, y hay gente que es más intuitiva. Y de hecho, parte de lo que se plantea es que donde hay una conexión entre el pensamiento intuitivo y el analítico es donde se da el proceso de design thinking. Entonces, necesitamos gente que tenga distintas tanto experiencias como orígenes, digámoslo así. O sea, que hay arquitectos trabajando con sociólogos, con ingenieros, que no hay que ser diseñador para hacer esto, todo lo contrario, que mientras tenemos equipos multidisciplinarios, los resultados son mucho más ricos, mucho más exitosos, porque al final lo que vamos a hacer es construir sobre las ideas de todos. Y cada uno tiene la posibilidad de aportar desde su punto de vista. Luego que pasamos a la fase de idear y decantamos unas 3, 4 ideas que consideramos que pueden ser para llegar a una final, pasamos a lo que es la fase de prototipado, o de prototipar, que les ofrezco disculpa, pero no es una palabra que existe en español, que nos hemos apropiado o mal apropiado del inglés, pero podría ser, no sé, hacer prototipos, más bien. ¿Y en qué consiste? Esas ideas que concebimos y decantamos y dijimos, estas 3 son las que más se aproximan, o estas 2 son las que más se aproximan a lo que el reto de innovación nos plantea, las voy a construir. Pero las voy a construir bajo 2 principios. Un principio es que es rápido y barato. Yo puedo construir una cosa tan rápida como en 2 horas. Utilizo distintos y de hecho, a veces por eso parece que Design Thinking es poco estructurado, es porque tenemos mesas con papeles, tijeras, colores, materiales de distintos tipos, cartones de diferentes colores, telas, mucho material para poder prototipar de manera rápida y por supuesto barato. Y es muy importante porque eso lo que nos permite es que el usuario pueda, y lo usamos el prototipado para 2 cosas. Una primera fase para evaluar contra lo que obtuvimos de la fase de empatizar que hay y si necesitamos hacer ajustes, y la otra para luego pasarla al testeo. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer prototipos muy sencillos como, por ejemplo, en una hoja de papel, diseñar o colocar unas cosas a los que cómo se generan las actividades. Podemos hacer una maqueta, digámoslo así, desde la parte de quizás más arquitectónica. Y a partir de eso, entonces, validamos lo que construimos con nuestros usuarios o con equipos de expertos en esta fase también. Una vez que completamos en la parte de prototipado, vamos a testear. Y testear básicamente lo que implica, además como su nombre bien lo dice, es probar, poner a prueba el prototipo con el usuario final. Ponerlo a jugar. Empresas, por ejemplo, de juguetes, lo que hacen es le dan los prototipos a los chicos, a los niños, para que jueguen, los tiren, y ellos ven a partir de eso cuál es el uso real que le da el usuario. Y con eso pueden hacer modificaciones e incluso pueden hacer sugerencias de uso. Entonces, ponemos a prueba. En algunos casos, el prototipo puede ser que no necesite mayores cambios. En otros casos, uno se consigue que eventualmente el usuario no entiende, no tiene el comportamiento esperado ante el prototipo. Entonces, tenemos que regresarnos y revisar dónde está la oportunidad de trabajar la ideación o si es que hay que redefinir el problema porque la aproximación no fue la correcta. Trabajamos en eso, repetimos todo el problema y volvemos a probar. Lo importante de la fase de testear o de probar es que buscamos entender ajustes que hayan que hacerle. Y aquí tenemos que ser muy abiertos, o sea, tenemos que estar muy dispuestos a que vemos que a lo mejor
la gran idea del equipo no es exactamente lo que quería, entonces hay que ir atrás, trabajar, volver a probar y volver a hacer ajustes y volver a lanzar. Una vez que ya el prototipo ha sido definido, ha sido aceptado, que el usuario le gusta, desarrollamos entonces el plan de acción, que es parte del último momento, y trabajamos todo el plan de acción, porque esto hay que lanzarlo al mercado, o sea, no es una cosa que se nos queda dentro de la empresa, o hay que hacer, por ejemplo, si es en temas de procesos, hay que hacer las mejoras del proceso, entonces probablemente eso incluye, si es un proceso interno a la organización, no es algo afuera, sino algo interno, eso incluye capacitación del personal de la empresa, entonces se hace el plan en función al producto y al usuario. Y una de las cosas que incorpora la metodología de Design Thinking con mucho poder es el hecho de que debemos contar o que debemos llevar el producto o el servicio o la experiencia a través de una historia, de construir una historia. Y es aquí donde nace todo también el área de trabajo que tiene que ver con, no sé si lo han oído nombrar, el tema de storytelling, de básicamente contar esas historias. En este caso, les comparto una experiencia también que desarrolló Ideos para Lufthansa. Lufthansa necesitaba mejorar la experiencia de sus usuarios en los aviones en clase ejecutiva. Entonces, como podemos prototipar con cosas muy sencillas y siempre, digamos, la premisa es barato y rápido, puede ser muy barato y muy rápido, como una hora con elementos que tenemos disponibles en la oficina, o en algunas oportunidades tenemos que hacer cosas un poquito más elaboradas. Sin embargo, esto siempre es mucho más barato que haberlo incorporado dentro del avión y luego darnos cuenta de que necesitaba algún cambio. Entonces, por eso es la importancia del prototipar y del testeo. En estas pruebas se hicieron ajustes a la experiencia y ya se incorporó dentro de los procesos que utiliza los cambios en los aviones, en la experiencia que utiliza Lufthansa para sus usuarios de clase ejecutiva. Por último, un tema importante, digamos, eso es todo lo que tiene que ver con el proceso, pero ese proceso está liderado por gente y gente que necesita unas competencias. Y una de esas es, algunas de esas están plasmadas acá. Una a las que yo los invito de verdad a trabajar, quizás todas son importantes, pero hay dos que me parecen particularmente importantes. Una es la mente de explorador. Yo lo llamo la mente de explorador porque cuando nosotros salimos a explorar algo, generalmente vamos con una visión de que tenemos pocos juicios, vamos a ver qué nos encontramos. Esa debe ser la aproximación cuando entramos a investigar al usuario. O sea, debemos pensar en que no sabemos qué nos vamos a encontrar. La experiencia me dice que generalmente uno va con ideas preconcebidas. Entonces, los invito como a ponerse o pasarse ese switch y pensar en el usuario o ir con una actitud de mente de explorador. Lo segundo, algo que siempre sabemos y hablamos mucho de eso, que es el tema de escucha activa. Debemos escuchar activamente lo que decimos, pero no solamente lo que decimos, sino lo que nos dice el cuerpo, ¿no? Hay veces que el usuario nos dice cosas con la palabra, pero el cuerpo nos dice otras cosas. La clave en el tema de empatizar y de todo el proceso de Design Thinking es ponerse en los zapatos del usuario. Y esto es fácil decirlo. Y aquí es fácil decirlo porque dice, sí, yo lo entiendo. Pero para ponerse en los zapatos del usuario, primero nos tenemos que quitar los nuestros. Es decir, nos tenemos que quitar nuestros esquemas de pensamiento. Si trabajamos, por ejemplo, con otras culturas, nos encontramos de que hay cosas que para nosotros son válidas y que de repente para ellos no. Entonces, para ponerme en los zapatos del otro, me tengo que quitar los míos. Y eso genera, en muchas ocasiones, genera cierta inseguridad.
La otra, por supuesto, la creatividad está presente en todo el proceso, el pensamiento creativo. El tema de pensamiento crítico, de cómo me paso y cómo me muevo de esa parte analítica, parte intuitiva, pero además cómo soy capaz de generar preguntas, de por qué está pasando esto, dónde, cómo, cuándo. El por qué siempre es muy importante. Tenemos que tener tolerancia al fracaso y no solamente desde el lado organizacional. Una de las características de las organizaciones que fomentan la cultura de design thinking o culturas de innovación es que hay una tolerancia al fracaso, porque no se ve como tolerancia al fracaso, sino tolerancia es decir, se fomenta la experimentación, que es diferente. En los procesos de experimentación voy a tener muchos que son exitosos o muchos que no son exitosos, pero que me llevan hacia ese modelo exitoso. Luego, el trabajo en equipo, la cooperación y la colaboración de trabajo en equipos multidisciplinarios. Y por último, el contar historias. Estas competencias todas están desde la primera fase. En el momento en que hablamos de empatizar, empezamos a hablar de cada una de estas cosas, hasta el momento que hablamos del final del plan de acción. Mi plan de acción al final termina con un storytelling, termina contando una historia sobre qué fue o qué es ese producto y a qué necesidad satisface. ¿Cuáles son los retos para implementación en una organización? No solamente el tema de design thinking, sino el tema de innovación. O sea, como les decía al principio, todos hablamos de innovación. Todos sabemos que la innovación es un factor clave de éxito en este momento, que las empresas que están más orientadas al mercado están revolucionando ese mercado, están creando el futuro, como lo dice la misma gente de IDEOS, pero no todos estamos en ese punto. La implementación de los procesos de innovación plantea retos personales, pero también, o individuales desde el punto de vista del individuo, pero también plantea retos organizacionales. El primer reto es el tema de mantenerse centrado en el usuario. Sabemos que es lo más importante, sabemos que entender a nuestros consumidores es importante, pero es muy fácil salirse de ese foco del usuario, de perderlo y concentrarnos en desarrollar o mejorar nuestro producto desde la visión de lo que creo que el producto necesita mejorarse, o el servicio o la experiencia, y no desde el usuario. Entonces, mantenerse centrado es algo que nos tenemos que estar recordando siempre. ¿Cómo hago para mantenerme? ¿Qué diría mi usuario? ¿Qué diría mi cliente? ¿Qué diría mi consumidor sobre este cambio? ¿Lo quiere? ¿Lo necesita? Por ejemplo, Uber acaba de lanzar en algunos países una nueva versión de Uber que se llama Uber Lite. Es una versión mucho más liviana y es una versión que no consume casi datos y no necesita tanta ancho de banda. Eso era un tema súper importante para los usuarios de Uber en muchos países, no todos, pero en muchos países era muy, muy importante. Entonces, eso es mantenerse centrado en el usuario. Uber es una empresa muy orientada no solamente al tema de la innovación, sino por supuesto al tema del usuario. El otro reto desde el lado organizacional es cómo desarrollamos o el desarrollo de una cultura de innovación. ¿Cómo pasamos de la estrategia de decir queremos el norte para el año próximo? Esta es la estrategia que tenemos, donde incorporamos la innovación como parte de nuestra visión a unas acciones específicas. Eso es particularmente importante porque la cultura de innovación, el pasar de esa estrategia a la acción, es lo que nos garantiza el éxito en la implementación. Mucho de la incorporación de la cultura tiene que ver con esos temores de moverse. El desarrollo de una cultura de la innovación tiene dos caras.
una cara que es de las cosas que siempre conversamos o decimos o que vemos que además son parte de lo que ocurre en las organizaciones que están orientadas a la innovación, que es que las organizaciones orientadas a la organización tienen que tener tolerancia al fracaso. También tienen que estar dispuestas a experimentar, que deben generar un clima de seguridad psicológica precisamente para el poder experimentar y tener tolerancia al fracaso, que se trabaja en equipos multidisciplinarios y que en su mayoría son organizaciones horizontales. Entonces, ¿qué pasa? No todos estamos preparados para eso, pero esta moneda tiene otra cara, como lo propone Gary Pisano en un artículo de Harvard Business Review. Él dice, la otra cara de esta moneda es que tolerancia al fracaso no significa que yo voy a permitir la incompetencia. Es decir, tolerancia al fracaso implica también cero tolerancia a la incompetencia. Que experimentación implica también una alta disciplina y rigurosidad hacia los trabajos. Lo que les decía al principio del proceso de metodología Design Thinking. Es una metodología que tiene mucha disciplina, que tiene mucha rigurosidad, que se maneja como un proyecto donde tenemos limitaciones o restricciones en temas de recursos, y esos recursos pueden ser tiempo, pueden ser presupuestos, pueden ser gente, como cualquier proyecto que manejamos. Entonces, la experimentación tiene que tener alta disciplina y rigurosidad hacia los resultados, que generamos un clima de seguridad psicológica, pero eso no quiere decir que le permitimos a la gente o que no le decimos a la gente lo que realmente está pasando. O sea, hay que decir dónde están bien las cosas y dónde no están, porque otra de las cosas que fomenta el proceso de Design Thinking como pensamiento es el tema de aprendizaje. Entonces, cuando yo aprendo y voy aprendiendo, voy cometiendo menos errores. Y porque se incorporan como cosas positivas. El tema de colaboración de equipos multidisciplinarios implica que cada uno de nosotros como miembro de un equipo tiene una responsabilidad individual. Es decir, que cumplo mi rol dentro del equipo, no me escudo dentro de ese equipo para no cumplir con mis funciones. Y que las organizaciones horizontales al final tienen un fuerte liderazgo. No viene de arriba hacia abajo, pero sí un liderazgo muy, muy fuerte dentro del equipo. Entonces, al final, el verdadero desafío está en la gente, no está en la metodología, está en si somos capaces de adueñarnos de ella y romper nuestros paradigmas. Y esto lo plantea Tina Selling, que en un trabajo extraordinario, ella es profesora también de la Universidad de Stanford, que se llama La máquina de la creatividad. Bueno, esto sería, digamos, en temas de todo lo que tiene que ver con la metodología en esta hora que ya nos quedan 10 minutos. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Estoy completamente a la orden a través de Uniquemea y a través de Néstor. Somos un equipo y lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces voy a preguntar yo, pues. Me la ponen así fácil. Evidentemente hay un lenguaje, digamos, muy cercano al tema cuando estamos hablando de transformación digital, ¿no? Y de cultura. Y evidentemente digamos que hay un cruce y digamos que de alguna manera, pues, es una metodología o es digamos, es parte de lo que se usa, pues, para procesos de transformación digital. ¿Cómo, un poco para que nos ayudes? Nosotros dentro del diplomado tenemos inserto el tema de todas estas tecnologías que llamamos 3.0 o 4.0, uno no sabe por el punto cero que va. ¿Cómo de acuerdo a lo que tú conoces y cómo se inserta? Porque cuando tú hablas de Design Thinking, estás hablando del centro del cliente y en transformación digital, por lo menos en mi caso, yo hablo siempre del cliente en el centro. ¿Okay? Ese cruce, esa línea, ¿cómo la ves tú desde el punto de vista de la transformación digital y la metodología de Design Thinking?
Bueno, fíjate, yo creo que hay una cosa que dijiste que es clave. Lo primero es que no solamente design thinking, o sea, todas las nuevas metodologías que tienen que ver con innovación, las metodologías ágiles, todo lo que tiene que ver con temas de transformación digital, lo que pone en el centro es al usuario. ¿Sí? Eso es lo clave, es poder entenderlo desde el usuario. Lo que permite, vamos a decir, y también aquí hay algo, yo trabajo en la metodología de Design Thinking, quizás también por mi formación. O sea, yo soy arquitecto de origen, es decir, diseñé cosas, casas, remodelaciones. Luego me hice una maestría en el área de mercadeo y empiezo a trabajar en el mundo de mercadeo. Y cuando descubro Design Thinking hace unos 9 años, para mí era completamente, tenía todo el sentido del mundo. ¿Okay? Tenía todo el sentido del mundo porque el IDEOS logra sistematizar esa metodología de diseño y la logra incorporar a temas de mercadeo que son claves en el proceso de generación de nuevos productos. Entonces, para mí es una metodología con la que yo me siento muy cómoda y me gusta mucho. Eso no quiere decir que es la única metodología, ni que además es una metodología que se trabaja, el que trabaja solo Design Thinking solamente puede trabajar Design Thinking. Hay otras metodologías que se utilizan, como decías, en ese proceso de metodologías de 3.0, 4.0, que son metodologías de innovación, donde uno puede incorporar algunas cosas. ¿Qué compartimos todos? Y ahí es la parte donde yo creo que uno se enriquece además. Y se enriquece desde la visión de Design Thinking y trabajando, por ejemplo, con equipos que no necesariamente trabajan Design Thinking, pero trabajando juntos sesiones. Todos tenemos el mismo marco de referencia o tenemos un marco de referencia similar. Todos pensamos en el usuario como el centro para la resolución de los problemas, en entender realmente los usuarios. Todos hablamos de que tiene que ser rápido, o sea, que tenemos que generar cosas que sean rápidas, que tenemos que experimentar, que tenemos que prototipar, que tenemos que validar, que no podemos hacer como hacíamos hace unos años atrás, donde yo espero tener el producto que yo creo que es perfecto antes de lanzarlo al mercado. No, que pruebo, pruebo, me regreso a la oficina, hago otro prototipo, tenemos otro proceso de brainstorming y lo volvemos a sacar. Entonces, esas cosas de velocidad, agilidad, tolerancia al fracaso, experimentación, pensamientos creativos, equipos multidisciplinarios. Desde el punto de vista de lo que es el marco de pensamiento, es cosas que compartimos definitivamente. Tenemos dos preguntas aquí, Patricia. La primera, Katiana nos pregunta, ¿qué recomendación nos puedes brindar para tratar de enfocarnos en la fase de empatía sin querer adelantarnos a resolver el problema? Usualmente siempre tratamos de resolver y no tomamos el tiempo para conocer el problema en sí. Esa es una excelente pregunta, porque eso es lo que nos pasa a todos. Eso era un poco lo que yo les planteaba, y me voy a regresar a un momentico a la lámina de competencia para verlo desde la competencia. Cuando yo les hablaba dos cosas, vamos a decir, voy a ir un paso más atrás. Nuestro entrenamiento como profesionales y como seres humanos es lineal. Nos plantean un problema y nosotros planteamos una solución. Entonces, nos hemos entrenado a través de la vida a que alguien me va a preguntar un problema y yo voy a dar una respuesta. Cuando yo les digo que una de las competencias es mente exploradora y es quitarme mis zapatos, es que ahí es donde no voy a pensar en la respuesta ni en el problema. ¿Eso requiere entrenamiento? Sí. Y requiere entrenamiento porque toda la vida nos han entrenado para algo distinto. De hecho, hay un ejercicio que utilizan en la Universidad de Stanford que es muy sencillo, pero es muy interesante, que dicen, si a mí me preguntan cuánto es 2 más 3, la respuesta es automática, es 5. Y no hay posibilidades de generar respuestas alternativas. Ahora, si yo voy y digo, ¿cuántas opciones o qué opciones puedo tener para tener un resultado del 5? Yo tengo miles de opciones, porque no es nada más 2 más 3, no es nada más 4 más 1, es
2.5 más, y ahí voy construyendo un sinfín de posibilidades. Entonces, es difícil, sobre todo cuando uno empieza, porque uno además, y yo eso lo he vivido en carne propia, a veces uno se empieza ya a imaginar cosas. Entonces, cuando uno le empiezan a decir, y tiene que ver entonces ahora con el tema de escucha activa, cuando uno empieza a ver, cuando empieza a observar, cuando entrevista, el foco está en la entrevista. O sea, por ejemplo, si yo tengo una conversación con un amigo, yo no estoy pensando en qué le voy a contestar. Yo estoy pensando en qué me está diciendo. Es más reproducir eso. Entonces es muy importante esa mente de exploradora, es no hacer juicios, es no pensar en el resultado. Y nos entrenamos para eso, o sea, yo me he entrenado para eso porque efectivamente es muy fácil pensar en la respuesta antes de pensar en lo que estoy viendo. Okay, Espero que le haya contestado. Tenemos otra pregunta de Jocelyn. Dice, mi pregunta es, al centrarnos en el usuario, ¿cómo podemos manejar cuando son áreas o ideas disruptivas y no siempre el usuario sabe lo que quiere? ¿Podríamos tener mucho o cierto recelo o rechazo en la etapa de elaborar la guía? Ok, voy a ir esta pregunta por partes. Una de las cosas interesantes de esta metodología y sobre todo de la fase de empatizar es que nos permite entender lo que el usuario quiere, desea y cuáles son sus motivaciones. Y sus motivaciones es básicamente por qué lo hace. O sea, porque no se lava las manos cuando sabe que hay que lavarse las manos. Porque no se toma la pastilla cuando sabe que se tiene que tomar la pastilla. O sea, es eso no consciente que eventualmente lo lleva a hacer cosas. Cuando nos centramos en el usuario, esa parte es súper importante, porque es lo que es el detonante de las ideas creativas y de propuestas que luego, cuando se prototipean, el usuario utiliza. Y si lo vemos desde la tecnología, que además hay experiencias muy interesantes, es lo que llamamos usabilidad. O sea, cuando tenemos una aplicación que es muy intuitiva, es porque han entendido esa lógica de pensamiento que tenemos como usuario. Entonces, el usuario, yo en mi opinión muy personal, sabe lo que quiere, a veces nos cuesta entenderlo. Y ahí es donde está la dificultad de las ideas disruptivas. Quizás el momento, y esa es otra cosa, quizás a veces nos concentramos en mercados con nichos o esperamos segmentos muy grandes de mercado y la idea disruptiva es para un grupo muy pequeño. Entonces, efectivamente, el resto no sabe que a lo mejor todavía, pero va a llegar. Entonces, también tiene que ver con eso. De hecho, por ejemplo, cuando uno maneja productos tecnológicos, habla de que tiene los adoptadores tempranos o los early adopters, que son un grupo pequeño de eso. Entonces, la manera de saldar, digamos, o de solucionar si es o no es realmente la idea, es validarla con el usuario final a través del prototipo, a través de la evaluación del prototipo, y regresando y discutiendo dónde están y ver dónde puedo yo aprender. Con la restricción de tiempo, ¿ok? O sea, no se me puede volver esto un proyecto que si estaba para un mes se convierte en 6 meses, no, con la restricción de tiempo, ¿ok? Entonces, a veces ayudas de expertos también sirve, validar el prototipo con un experto también ayuda para ver dónde está. Al final el objetivo es tener algo que nos sintamos cómodos porque el usuario se siente cómodo con eso. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, ya son las 7:05, bueno, cumplimos la hora. De verdad, Patricia, muchísimas gracias. Gracias a todos por, después de un largo día todos de trabajo, compartir un rato conmigo sobre las cosas que me gustan y me apasionan. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pues quedamos a la orden en Uniquemia y de verdad, pues, esperen nuestro próximo webinar que seguimos haciendo cosas interesantes. Gracias a todos y bueno, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.